Hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Isa, tengo un canal de YouTube desde hace ya casi 10 años, diría yo. Empezó siendo de una temática concreta, ha ido evolucionando, fue evolucionando a temática de papelería y a través de eso fue a través de lo que redescubrí el mundo de las plumas estilográficas, sobre todo gracias a una amiga mía, Noé, desde Mi Caos en Instagram. Esta fue mi primera pluma y fue la primera que compré. Bueno, en realidad la primera que compré fue esta, que es una Pilot Kakuno. A través de estas dos fue como empecé a volver a este mundo de las plumas estilográficas y empecé a comprar nuevas plumas y empecé a intentar coleccionar materiales de papelería que fuesen con un nivel distinto. Mis marcas favoritas no se van por plumas excesivamente caras porque tampoco es algo que me pueda permitir, pero sí que estoy utilizando mucho, sobre todo las TWSBI y una marca que no conoce casi nadie, que se llama Hondian y que me gusta mucho. Tengo mis TWSBI Eco, que prácticamente son las que más uso. Tengo estas 4. Tengo también una TWSBI Diamond, pero ahora mismo la tengo descargada. Y luego Hondian, que es esta marca que tiene este tipo de plumas, que la verdad es que son súper prácticas. Hay una pluma que quiero, una pluma muy concreta y muy imposible de conseguir, y es una Pelikan, pero es rosa y blanca. Salió hace no sé cuántos años, es imposible de conseguir, pero es tan bonita. A veces tengo plumas que solo las quiero para verlas. Y esa, por ejemplo, esta es una Platinum Plaisir, creo que se llamaba, y es una edición especial de Hello Kitty. Y entonces solo la quiero porque no me gustan cómo escriben. Escriben, para mi gusto, estas Platinum escriben muy gordo. Pero es muy bonita, así que pues a veces tengo esas cosas, y esa Pelikan la tendría solo para admirarla. Y luego, como modelo de pluma así abstracto que yo utilizara siempre y que me gustara mucho para escribir, pues sería una pluma que escribiera muy muy fino, que tuviera un depósito grande. O sea, por ejemplo, esta es mi pluma ideal, porque de mis TWSBI es la que más fino escribe, porque le cabe un montón de tinta y no la tengo que recargar cada poco tiempo. A mí lo que más me gusta del mundo de las plumas creo que es la tinta o el papel. Me gusta mucho poder probar diferentes colores. Al principio del canal, cuando el canal empezó a virar hacia la papelería, me gustaba mucho comprar bolis de diferentes colores. Al descubrir todo este mundo de las tintas, porque yo cuando era adolescente escribía con pluma, pero siempre escribía con tinta azul, entonces me gusta mucho el mundo de las tintas y los colores y comparar colores, y una de mis partes favoritas es hacer este tipo de tarjetas donde voy coleccionando todas las muestras de tinta que voy haciendo. Mi preferencia, que es obviamente el papel Tomoe River, me gusta mucho el papel Tomoe River, y me gustan mucho los cuadernos que utilizan este tipo de papel. La pluma perfecta para el día a día para mí tiene como 2 características esenciales. La primera, que se pueda usar rápido. Por ejemplo, las Metropolitan son de clic y las puedes usar muy rápido, no tienes ningún problema. No es lo mismo que coger una TWSBI, que la tienes que desenroscar. Y la segunda característica es que sea muy barata. Sí, que sea muy barata. O sea, yo no me llevaría a la calle mi TWSBI Diamond, por ejemplo. Que sea muy barata, que no sea limitada y que sea rápida de usar. Muchas gracias por todo, espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis viendo estos Iguana Talks porque son muy interesantes.